Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho con nosotros, como familia, como iglesia. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos y adorarte a ti, Señor. Tenemos la libertad de permitirle a Dios que nos transforme en todas las áreas de nuestra vida. Háblanos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Todo este mes vamos a estar hablando de Amós. Es un pueblo pequeño que el Señor quería usar para su gloria. Entonces, Amós fue un pastor en una ciudad que se llamaba Tecoa. Pueden usarlo también para ponerle a sus niños un nombre como ese. Y este era un pueblo cercano a la frontera con Israel, el reino del norte de Judá y el reino del sur. Esto en tiempo de que Israel se estaba dividiendo en dos partes después del reinado de Salomón. Tecoa estaba en Judá, pero Amós sintió el llamado de Israel para entregar el mensaje más precioso que podamos recibir, el mensaje del Dios eterno que nos ama y nos ha llamado como naciones santas para que alumbremos juntamente con el Señor el mundo con el Evangelio. Al inicio del libro, el capítulo 1 y parte del 2, Amós señala el pecado de otras naciones aledañas. Y como ese pecado estaba indignando a Dios mismo, eso podía sonar interesante para los israelitas. Dios estaba en contra de otras naciones. Curiosamente, si lo viéramos en un mapa, Amós estaba hablando de estas naciones pequeñas, otras más grandes, y leamos, leo para ustedes en Amós 2:6, que va a ser como la base de nuestra conversación el día de hoy. Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera polvo en la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer. Qué terrible, ¿no es cierto? Y profanan así el santo nombre de Dios. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Dios llama a este pueblo, el pueblo de Israel, el elegido, pero hay una incoherencia en la presentación a este mundo de lo que hacemos los cristianos, en este caso los israelitas en el pasado. Ellos se sentían orgullosos, veían a los demás así por el hombro, como si fueran la última taza de café. Israel había abrazado muy en serio su posición de pueblo elegido por Dios.
Desde hacía cientos de años eran una nación grande que vivía en la tierra que habían conquistado y que también habían prosperado y crecido en esas tierras. Ellos vivían alejados de los gentiles. Esos eran los malos de la película, ¿no es cierto? Caminaban altivamente como superiores de los demás pueblos. Y tal vez eso en un inicio del mensaje de Amós debió ser tan relevante para su tiempo. Las demás naciones recibían un castigo de Dios por su pecado, porque eran despreciables. Pero en un giro inesperado del mensaje que trajo Amós, Dios empieza a señalar el pecado de ellos mismos, que ellos mismos estaban cometiendo. Vendían a las personas, agredían a los desvalidos, no tenían misericordia de los pobres. Su vida sexual era un total fracaso, desordenada, y tenían también que adorar a otros dioses. Estaba en esta semana viendo con mi esposa algunos documentales y había un artículo que hablaba sobre lo que pasa, un poquito lo que pasa entre la frontera de Estados Unidos y México y también con Guatemala. Y dentro de ellos un pasaje, un capítulo estremecedor. Una familia donde el padre tuvo que huir hacia los Estados Unidos para salvar su vida. A la mamá la asesinaron. Quedaron 2 hijos de esa familia. Una tía los recoge y los adopta y comienza a revisar a sus los sobrinos. Y comienza a descubrir que tienen una herida, los 3, aquí en el lado izquierdo, pero una herida enorme. Y va al otro, los 3 estaban con eso. Y comienzan a averiguar, y es que se roban a los niños para vender el hígado, para vender no sé qué, el corazón, y después los dejan. Si sobreviven, sobreviven, y si no, pues nadie va a preguntar por ellos. Imagínense, robar niños, robar mujeres. Por esa razón las demás naciones recibirían el castigo de Dios por su pecado, porque eran despreciables. Pero en un giro inesperado del mensaje que trajo Amós, Dios empieza a señalar el pecado de ellos mismos, que ellos mismos estaban cometiendo. Vendían a las personas, agredían a los desvalidos, no tenían misericordia de los pobres. Su vida sexual era totalmente desordenada y tenían templos para adorar a otros dioses. Estamos hablando ya no solamente del pueblo de Israel. Estábamos hablando de todo lo que tenía que ver con las religiones de su tiempo también. Y el Señor llega y cierra este capítulo diciendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ellos estaban seguros y orgullosos de ser descendientes de Abraham, de ser esa nación, de vivir en esa tierra prometida. Pero pareciera que se habían olvidado de que eran también llamados a ser parte de esta transformación del ser humano a nivel global. Dios iría transformando poco a poco, pero ahora tenía indignación por lo que ahí pasaba. Ahora bien, ellos, los esclavistas, los agresores, los idólatras,
no podían entender todo lo que estaba pasando. Ahora más bien eran ellos los esclavistas, los agresores y los idólatras. En alguna manera sus acciones motivaron que estaban dispuestos a ser el pueblo elegido de Dios, a disfrutar del favor divino, de la tierra que Él les dio, pero no había ninguna intención de cumplir la otra parte, lo que tiene que ver con la lealtad al proyecto de Dios. Es que es muy fácil recibir y recibir y recibir, pero ¿qué damos al reino? ¿Cómo nos comprometemos con esta tarea inmensa que Dios ha puesto en nuestras manos? Dios quiere sacudir a estos pueblos para que conozcan de una vez y para siempre cuáles eran las demandas de Dios. De alguna manera sus acciones mostraban que estaban dispuestos a ser dignos de ese Dios. Pueblo escogido. Un pueblo que está siendo convocado para desarrollar una tarea grandísima en este mundo de Dios. ¿Estarían dispuestos a hacer lo que Dios quiere? Porque el tener privilegios también acarrea responsabilidades. La pregunta es si nosotros estamos de un lado equivocado. Porque en un momento determinado de la historia casi no había diferencia entre pueblo de Dios y pueblo no de Dios. Entonces, ¿cómo íbamos a transformar? ¿Cómo puedo yo ser parte de esta tarea que Dios me convoca, que Dios me envía? Habían responsabilidades y cuando disfrutamos de privilegios, pero no nos hacemos cargo de la responsabilidad, vienen consecuencias graves. ¿Estamos nosotros pretendiendo hacer la misma jugada que hizo Israel? Pedir y recibir la bendición de Dios, de su protección, de su provisión, pero sin recurrir a nuestras maneras de vivir. ¿Qué es lo que desea realmente Dios? En el proceso de liberación de Egipto, de Israel de Egipto, y su tiempo en el desierto, Dios fue claro e insistente en que ellos debían ser un faro para alumbrar el mundo entero hacia las naciones. Los estaba llamando a ser parte de la nación santa que diera el ejemplo en todo lo que Dios les estaba encargando. Pero eso requería responsabilidad. Eso requería un compromiso total, no solamente de ver lo que Dios está haciendo, sino lo que nosotros estamos haciendo de parte de Dios para cumplir con Él en esta tarea. Era un pueblo que se estaba portando mal. Cada uno de los profetas que predicaron durante el Antiguo Testamento señalaron los errores que el pueblo de Dios estaba cometiendo. Y también los gobernantes y los sacerdotes. Pero estaban siendo llamados a cuentas, pues Dios en su infinita misericordia, que porque es justo, se espera que todo tipo de actitudes, acciones, valores de la vida de su pueblo estén presentes. En esta ocasión, a través de Amós, Dios está señalando varias cositas que le está pidiendo que hagan. Dice la palabra del Señor que habían llegado al colmo de su pecado. Y eso lo estaba chequeando el Señor. Dios estaba analizando
cómo estábamos manejando el compromiso que Dios nos había convocado. Esto lo vamos a ver claramente en un momento. Dios nos había sacado de una vida de esclavitud, de necesidad, de maltrato, y ahora ellos mismos estaban infligiendo ese mismo dolor en otras personas desvalidas. ¡Qué doloroso! A veces la memoria del ser humano es bastante corta. Y a veces la memoria no es suficiente para analizar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿A qué nos está reclamando Dios? Así como podemos ver a Jesús en su ministerio rompiendo las cadenas, levantando al caído, de la misma manera que Dios continúa salvando hoy, no solo de la esclavitud física, aunque lo haya en el mundo, de Egipto, sino de otros pueblos que habían dominado. Así somos nosotros, llamando a ser agentes de reconciliación de nuestro ámbito. Pisotean la cabeza de los desvalidos, como si fueran polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Los pobres y las viudas, los extranjeros, los niños, son poblaciones sumamente vulnerables y que Dios ama profundamente y pretende cuidar a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Personas que no tienen recursos para vivir y nosotros tenemos todo en casa. Pero podríamos hacer algo más que eso, compartir con los que no tienen, con los que están enfermos, con los niños. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer. ¿Sabe? Yo nunca había entendido eso, o no quería entender. Me parecía algo totalmente difícil. En esos mismos documentales que estábamos viendo, cómo matan a los niños, a las mujeres, cómo las comercian. ¿Qué hace la iglesia? Yo sé que hay mucha gente cristiana que está metida de cabeza en eso, arriesgando sus vidas, pero algunos otros no estamos haciendo lo suficiente. Algunas iglesias no están haciendo lo suficiente para tratar de proteger a los más vulnerables. Porque Israel se había desviado del corazón de Dios. Padre e hijo se acuestan con la misma persona. Se me olvidaba. Una abuela peleándose porque está siendo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo bonito? La abuela se estaba acostando con un nieto. Y había unos pleitos de familia y decía que ella tenía libertad para hacer eso, defendiendo lo indefendible. Terrible. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Ese es el mundo que necesitamos tocar con la misericordia de Dios. Es el mundo que nos toca conocer para que podamos hacer la tarea que Él nos ha encargado a nosotros. Sin que nadie sepa, ayer estaba hablando con alguien un extranjero, que un grupo de cristianos, una familia cristiana los contrata para que haga los arreglos en la casa, los jardines y todo eso. Y de repente me doy cuenta que les pagan 1,000 colones al día.
durmiendo en el suelo. Dijo, Dios mío, ¿dónde está tu pueblo? ¿Qué podemos hacer para despertar? ¿Qué podemos hacer para realmente abrazar la visión y el corazón de Dios? Y alcancemos a los menos privilegiados de este mundo. Gente que no tiene que comer, no tiene dónde dormir. Y Dios quiere que ellos conozcan al Dios suyo y al Dios mío. Saben que adorar es vivir conforme al carácter de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. El corazón de Dios está allí. Conocemos diferentes ministerios, como hemos tenido un par de veces aquí a la directora de Rahab. Qué labor más impresionante de esas mujeres, hermanos. Qué mujer para insertarte donde el corazón de Dios está llorando y nos está diciendo, ¿dónde estoy yo en sus vidas? ¿Cómo podemos ser imitadores del amor de Dios? Porque eso es parte del llamado. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los enfermos, los pobres. Porque muchos de los que estamos aquí nunca hemos pasado necesidades. Nunca. No sabemos lo que es ser pobres. Tenemos comidita, tenemos estudios, tenemos zapatos, pero Dios está pidiéndonos que nos acerquemos a su plan original, donde es una nación santa, es una nación amorosa, tierna, es una, una nación que viene a rescatar a los que se habían perdido. Estaba hablando ayer con alguien ya me acordé, que me llega por partes, la memoria se conecta y se desconecta. ¿Cómo Dios está despertándonos a nosotros como pueblo? ¿Cómo Dios nos está llamando de nuevo a que adoremos a Él siendo tiernos con los que están enfermos, los que no tienen que comer, los que están viviendo tiempos difíciles? Dios, por medio de Amós, lleva al pueblo a recordar lo que Él ha hecho históricamente por ellos y cómo ha puesto entre ellos personas claves que les comunicaron su mensaje y mostraran cómo vivir en santidad, porque esto tiene que ver con el sufrimiento del ser humano también. Israel ha sido llamado a ser luz de las naciones, a mostrar quién es Él, cómo vive quien pertenece a Dios. Yo no me explico cómo uno puede encontrar por el camino gente que está necesitando que alguien les dé la mano para levantarse, por lo menos. Y hay gente que va a dar una gran vuelta para no pasar por esa persona, por ese individuo. Y para que no se nos conmueva el corazón. Porque de repente siento que debería hacer algo por ellos. Tenemos un llamado de nuevo de Dios
que nos pregunta: ¿a quién perteneces? ¿Sabes quién es Dios, el Dios de Israel? ¿Cómo vive el que pertenece a Dios, el que se ha comprometido con Él? ¿Cómo vamos a ganar a este mundo para Cristo si no tiene a quién ver en el espejo? Había un hermano que ya está en la presencia del Señor, y él siempre andaba en sus bolsillos dinero, los arrollaba, todos los billetitos y todo, y a todo el que se encontraba pidiendo le daba. Yo le digo: pero hermano, no sabes, ¿no? El Señor me dice que demos a los que no tienen. Yo eso es lo que hago. Wow. Tal vez no estamos en esa condición, pero estamos para detenernos un momento y decirle a alguien: Dios te ama. Eres necesario en el plan de Dios. Amén. Qué hermoso. Oh, gloria a Dios. Ya casi termino. Israel no llegó al punto de santidad que Dios esperaba de ellos. Fueron poco a poco alejándose, poco a poco ignorando las llamadas de atención, poco a poco dándose la oportunidad de probar lo que sabía que no debían hacer. Aquí encontramos unas palabras, un pensamiento que desde lo que lo conocí hace muchos años, no sé de quién es, creo que da en el clavo con lo que quiero transmitir esta mañana. Los pequeños permisos de hoy serán grandes escándalos mañana. Los pequeños permisos de hoy serán grandes escándalos mañana. Amós nos hace un llamado el día de hoy a revisar nuestra fe y nuestra vida. O sea, que nuestra fe y lo que hacemos tengan coherencia. Porque es muy bonito ser cristiano sin que yo no me comprometa. Amós nos hace entonces reflexionar sobre esta situación y nos pone frente a frente ante la desgracia de un mundo que se mata, que se elimina. Podemos ver, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra esta. Más tarde me acuerdo, y si no, mañana. Decimos que profesamos la fe cristiana. Nuestra vida la hemos entregado a Dios. Así como Israel, nosotros somos llamados a hacer luz a todas las naciones y ser testigos de un Dios todopoderoso y lleno de amor. Estamos exaltando el nombre de Dios y nuestras acciones tienen que ir acompañadas con lo que Dios está llamándonos a hacer. Hermanos amados, usted y yo somos convocados. Usted y yo somos llamados. Donde estemos, donde por casualidad nos encontramos ahí, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no sacar la billetera y dar un poco de lo que Dios nos ha
dado. ¿Cuántos desayunaron hoy? Hay bastantes que están a dieta. Qué terrible es el hambre. Qué terrible es la enfermedad. Qué terrible es no tener familia. Qué terrible es que nosotros hayamos entendido el mensaje del Evangelio del Reino como si fuera algo pasajero y tienes que ver solo conmigo. No, Dios nos está llamando a cuentas hoy. Nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás aportando al reino? ¿Cómo anda nuestra vida cristiana? ¿Qué estás haciendo en tanta oportunidad que Dios te ha dado? Ayer pasé muchas horas fuera de mi casa y tengo muchas anécdotas de ayer en San José. Ya se me olvidó por decir eso. Si ustedes supieran lo terrible que es esto, que se le olvidan a uno las cosas que quiere decir. Dios te está llamando a cuentas, hermano. Quiere que revisemos nuestros compromisos hechos con Dios mismo. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Qué estamos haciendo por los vecinos? ¿Qué estamos haciendo por los familiares? ¿Qué estamos haciendo desde y fuera de la iglesia? Dios nos llama a algo grande para la gloria de su nombre. Padre, cuenta conmigo, aunque estoy un poco averiado, pero quiero servirte hasta el último día de mi vida. Oro por un corazón limpio de cada uno de los feligreses que está aquí hoy. Un corazón limpio que refleje el corazón tuyo. Un corazón amoroso, tierno, verdadero, que nunca cambia. Y nos has dado la responsabilidad de mover esta rueda para alcanzar los objetivos que tú nos has propuesto. Bendigo esa iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia aquí representada. Bendigo esta iglesia, Señor, en tu nombre, para que puedan volverse a ti y tengan el privilegio de ser contados como luces en medio de las tinieblas. Tú conoces el corazón de cada uno, el dolor, la angustia. Vivimos en un mundo perverso. Queremos ser un agente tuyo, Señor. Un agente tuyo. Que tu amor toque la puerta de cada uno de nosotros y le podamos escuchar decir: cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Le damos un aplauso al Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Amén.